Hola, muy buenas, bienvenidos al tema 4 del diplomado sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar hablando sobre quién controla el dinero. Ya en los temas anteriores, pues hemos visto un poco la historia del dinero, cómo sirve, un poco cómo funciona, pero el tema de hoy ya es súper importante para entender por qué existe el Bitcoin. Entonces ya vamos a ir comenzando para que podamos ver quién es que controla el dinero. Bien, y más adelante vamos a ver quién es esta figura muy importante, que es Satoshi Nakamoto, que él decía el problema fundamental con la moneda convencional es que toda la confianza que necesita para que funcione se debe confiar en el Banco Central que no devalúe la moneda, pero la historia de las monedas fiat está llena de violaciones de esa confianza. ¿No? Y es algo que nosotros pues estamos viendo ahora en Honduras, estamos viendo cómo se está devaluando grandemente el empira, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente la razón por la que existe el Bitcoin, para tener que dejar de depender de las acciones que efectúa el Banco Central eh, sobre el valor de nuestro dinero. Entonces, esa es la razón principal por la que existe el Bitcoin. Entonces, tenemos que entender por qué es que se puede corromper el dinero por la forma en cómo está ordenado. Entonces, veamos. Aquí vemos una historia resumida de lo que vimos en las primeras tres clases, en los primeros tres temas. Bueno, ahí hay un error en la primera parte, pero de 1815 a 1933, pues vemos el sistema en el que funcionaba el dinero históricamente, ¿no? Que estaba respaldado por el oro. Y eso era como la parte que le daba más confianza, que le daba valor al dinero. O sea, nosotros sabemos que un billete pues valía algo porque ese billete representaba una reserva de oro que estaba en algún lugar. Pero a partir de 1913 vamos a ir viendo cómo se va quitando ese, ese sistema de confianza. Bueno, se creó un sistema de confianza, pero cómo los gobiernos se han ido aprovechando de él para ir manipulando el dinero. Entonces, en 1913, si se fijan, hace poco más de 110 años, se crea la Reserva Federal. O sea, hace 111 años se crea la Reserva Federal, que es como se le conoce al Banco Central de Estados Unidos. Entonces, lo que hacía la Reserva Federal es que recogía todo el oro y allí estaba guardado el oro que, eh, em, que valoraba, que soportaba el valor del dólar. En 1933, eh, pues sucede una orden ejecutiva, o sea, una orden de parte del gobierno de Estados Unidos, en la que se le pide a todo mundo que entregue su oro a la Reserva Federal. Entonces, o sea, antes la gente, pues sabemos que el valor del oro estaba respaldado por una reserva, el valor del dólar estaba respaldado por una reserva de oro que estaba guardada en algún lugar. En 1913, ese lugar es la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, en los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial, que cuando Estados Unidos se involucra en la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos no se involucró desde el inicio en la Segunda Guerra Mundial, sino que entró hasta una etapa más tardía, necesitaba fondos para poder sostener sus esfuerzos en la guerra, ¿no? Entonces, en 1933 lo que hacen es que pasan un decreto ejecutivo, o sea, el presidente pasa un decreto en el que le pide a todo mundo que entregue su oro. Tienen que pasar su oro a la Reserva Federal. Y no era algo opcional, sino que decían que el estadounidense que no le entregara su oro a la Reserva Federal de Estados Unidos lo iban a multar.
O sea, lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos era tratar de recoger fondos para tener con qué financiar la guerra, ¿no? Y así también surge en 1933 la ley de la Reserva Federal del Oro, o sea, que es como las leyes que dictaminaban cómo es que se iba a manejar el oro que la gente le iba a estar entregando a, em, a Estados Unidos. Ahora, otra cosa que también sucede en 1933. O sea, para nosotros hoy es común que nosotros veamos que, digamos, el Empira es creado, lo respalda, lo crea el Banco Central de Honduras. Entonces, si nosotros agarramos un billete del Empira, nos vamos a fijar que en la parte de arriba, y esto es para todos los billetes, lo que dice es República de Honduras, Banco Central de Honduras. Entonces son los bancos centrales los que respaldan la creación de los billetes. En el caso de Estados Unidos, pues lo que dice es Federal Reserve, la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero en México, bueno, aquí tenemos un billete de dólar si se fijan en la parte de arriba dice Federal Reserve Note, o sea, el Banco Central de Honduras, ahí lo ven en la parte de arriba, es el Banco Central de Estados Unidos el que emite este valor y aquí tiene una nota abajo, aquí a la derecha, que dice que este billete, o sea, porque sabemos que el billete no tiene valor en sí, sino que es el valor que nosotros le damos, dice que puede servir para pagar cualquier deuda. Bueno, y aquí también tenemos un billete de $10. Y si se fijan arriba, es lo que dice Federal Reserve Note. Ahora, esto que los bancos centrales emiten, o sea, que los bancos, que los países tienen un banco central que tiene la autoridad de crear los billetes que circulan dentro de ese país, eso surge a partir de 1933 con la ley de la Reserva Federal del Oro. O sea, si ustedes ven la historia de Honduras, inicialmente Honduras cuando empieza a tener papel moneda, o sea, después de la, que también es a inicios del siglo pasado, hay dos bancos comerciales que son los que emiten los billetes, que son el Banco de Honduras y Banco Atlántida. Estos dos eran los bancos que emitían billete. Y recuerden que en aquel tiempo todavía estábamos en el sistema del oro. Entonces, cómo funcionaba era que la gente iba, dejaba su oro y a cambio le daban lempiras. Eran bancos comerciales los que emitían eso. No había un ente central que regulaba eso. Esto comienza en Estados Unidos en 1933 con la ley de la Reserva Federal del Oro. Entonces, que se les pide a todo el mundo que entreguen el oro a su banco central y la moneda que vale es la que emite el Banco Central. Entonces, igual pasó aquí en Honduras. Ya no son el Banco de Honduras y el Banco Atlántida los que emiten el papel moneda, el dinero que estos billetes que se pueden utilizar libremente en el comercio, sino que es el Banco Central. Entonces aquí pasamos a tener los lempiras emitidos por el Banco Central de Honduras. Eso comienza en 1933. Luego, recuerdan que hablamos en 1944, hablamos del acuerdo Bretton Woods. Esto fue ya después de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los los líderes financieros de los países se reúnen en Bretton Woods, Estados Unidos, para decidir cómo es que va a funcionar la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Como ya hemos visto, y uno de los acuerdos más importantes que se llega es que el dólar va a servir de divisa como moneda. Recuerdan que lo vimos, ¿no? Que dijimos que tantos gramos de oro equivalen a un dólar y esto nos va a servir para saber cuánto vale un dólar en relación al franco suizo, al franco francés, a la lira italiana, al marco alemán, a la libra esterlina. Entonces, el dólar queda como moneda principal para el comercio de el mundo. Ahora, en 1971 pasó algo súper, bueno, catastrófico para la gente, porque recuerdan
que en 1933 se le pidió a la gente, básicamente a los estadounidenses, ¿no? Se les obligó a que entregaran su oro a la Reserva Federal. La cosa es que en ese momento se les pagó a un precio. Y en 1971 lo que se hizo es que se les dijo, bien, está bien, ahora no les vamos a retener su oro, ustedes pueden eh, volver a comprar el oro, o sea, tienen los billetes, pueden traernos los billetes que nosotros les dimos a cambio del oro y ustedes van a poder tener su oro como para protegerse de la inflación, ¿no? Ustedes tienen el oro allí, pero lo que pasó es que no se los dieron al mismo precio al que se los compraron. O sea, les daban menos oro por la misma cantidad de dólares. Entonces, ahí ya vemos que se comenzó a crear la inflación. Entonces, veamos, en 1980 el valor del oro aumentó a $35. O sea, antes por onza, antes les daban $22 por onza y después aumentó a $35. Y, en, y después eso pasó a 870. Entonces, claro, el oro ganó valor según el gobierno de Estados Unidos. Entonces, antes llevaban una onza de oro y les daban $35. Ahora, para darles una onza de dólares, una onza de oro, tenían que dar $870. Entonces, esta gente que entregó su oro, lo que pasó es que perdió valor, perdió poder adquisitivo. Y desde ahí es cuando comienza la devaluación. Entonces, ¿por qué le llamamos moneda fiat? O sea, cuando nos vamos a referir a las monedas emitidas por los bancos centrales, les vamos a llamar moneda fiat y pues a las monedas que utilizan criptología, que son monedas digitales, les llamamos criptomonedas. Entonces, fiat viene del latín por decreto, ¿no? Y esto es a partir del siglo XX. Como vimos antes del siglo XX, pues se utilizaban minerales para representar valor, principalmente el oro y la plata, y era el oro y la plata lo que tenía valor. Pero a partir de estos sucesos que acabamos de ver que sucedieron en el siglo XX, ahora las monedas son por decreto. Digamos, en Estados Unidos es la Reserva Federal la que por decreto dice cuánto es que vale el dólar y si va a imprimir más o menos dólares. Igual, en Estados Unidos es por decreto que se utiliza el empira y el valor del empira, o sea, nosotros no tenemos ningún control sobre el valor del empira, sino que es el Banco Central de Honduras a través de su política monetaria. Entonces es algo que como que se nos impone esto, por eso le llamamos monedas fiat. Y tienen algunas ventajas, que creo que ya todos conocemos las ventajas de eh, la moneda fiat, ¿no? Primero es que es fácil de uso, o sea, yo aquí tengo algunos billetes y yo si quiero comprar algo, pues puedo ir donde alguno de ustedes y le digo, te doy $5 y es fácil el intercambio. Hay menores costos y riesgos, o sea, que llevar, digamos, oro o plata, mover el oro, la plata, o sea, si yo quiero comprar algo grande que necesito mucho oro o mucha plata, pues es muy difícil llevarlo, es caro porque tal vez tengo que llevar camiones de tanto que pesa y es riesgoso, ¿no? Porque imagínense que vean una caravana de, de plata, o sea, llama la atención. Entonces es muy costoso y riesgoso mover eh, eh, el oro, la plata. Entonces los billetes, el papel moneda nos ayudan con eso. Entonces esas son las principales ventajas por las que en el mundo se ha adoptado la moneda fiat, por la facilidad de uso y porque hay menos costos y menos riesgos. Pero así como hay ventajas, hay desventajas. Y el principal riesgo, desventaja que vemos es el de la inflación. Y es algo que nosotros vivimos todos los días y los demás se van desprendiendo de aquí, ¿no? O sea, el control y centralización y la manipulación, eso es lo que provoca también que haya inflación, que haya un ente que
tiene el poder total sobre el dinero, eso contribuye a que haya inflación. El riesgo de contraparte. Esto quiere decir que no tenemos nosotros un balance, o digamos lo que sucede el empira contra el dólar, que se devalúa. Y también el potencial para el abuso, como ya vimos que sucedió con esto que hizo Estados Unidos, que arbitrariamente decidió que el oro iba a valer más que el dólar, o sea, devaluó a propósito el dólar. Entonces las personas perdieron poder adquisitivo y fue hecho mediante decretos, o sea, la gente no tenía opción sino que hacer lo que el gobierno les decía. Entonces, ese es el potencial del abuso y pensando en esto es que más adelante surge el Bitcoin para poder contrarrestar estas desventajas. Ahora, la reserva fraccionaria. Nos referimos a la reserva fraccionaria porque supongamos que ustedes tienen 1.000 lempiras. Entonces, ustedes van al banco y ustedes depositan esos 1.000 lempiras. La reserva fraccionaria quiere decir que por ley el banco está obligado a mantener un porcentaje del dinero que ustedes les dan en ahorro. O sea, todos nosotros depositamos dinero en el banco lo que hace con ese dinero es que da préstamos, pero cada país tiene una ley que le dice cuál es el porcentaje que el banco tiene que dejar en reserva. A eso se le llama reserva fraccionaria. Es decir, que para que el banco no preste todo el dinero que los depositantes le dan, porque el dinero que nosotros damos como depositantes se supone que tiene que estar disponible, ¿no? Para que cuando yo vaya y quiera hacer un retiro, es mi dinero, el banco debería poder dármelo. O sea, claro, hay un acuerdo que yo le doy mi dinero al banco, el banco hace negocios con ese dinero y me paga un interés. Una miseria de interés, pero nos paga algo de interés. Pero es una cuenta corriente, o sea, yo puedo ir y debo tener la capacidad de retirar ese dinero. El banco no debería decirme, fíjese que es que ya lo presté todo y no tengo dinero. Entonces, a eso se refiere con la reserva fraccionaria, que los bancos están obligados a no poder prestar todo el dinero, sino que tienen que quedarse con una parte para que asegurarle a los cuentavientes que se les pueda entregar su dinero en el caso que lo quieran retirar. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la reserva fraccionaria y cómo este sistema contribuye a la inflación. O sea, inflación significa que el dinero va perdiendo valor y las cosas van siendo más caras. Y esto es por este sistema que ya vimos, que los bancos comerciales y los bancos centrales tienen algo de poder sobre lo que se hace con el dinero. Entonces vamos a ir por partes. Aquí vemos a unas personas que ellas están trabajando y fruto de este trabajo ellas ganan dinero, ¿no? Entonces ellos, en este caso, se dedican a la agricultura, ellos producen sus productos y pueden ir al mercado a venderlos. Y a cambio de ese trabajo, nos venden el producto, reciben dinero y ellos obtienen ganancias. Entonces aquí lo vemos, ellos tienen producto que lo intercambian por dinero. Entonces, este dinero se puede llevar al banco para tenerlo como ahorro y ahí se guarda y eso nos dan interés, algún interés, ¿no? Entonces, así nosotros vamos generando valor. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entendido hasta aquí, no sencillo, ¿verdad? Yo tengo dinero, voy, lo llevo al banco y el banco lo guarda porque gracias a la inflación va perdiendo dinero, entonces va perdiendo valor, entonces me dan un interés. Sí, se supone que es más seguro tener el dinero en el banco que tenerlo debajo del colchón. Entonces, vamos a volver a ver, trabajamos, obtenemos dinero por el trabajo y ese dinero lo llevamos al banco. Ahora, el banco, según la ley de la reserva fraccionaria,
el banco puede prestar este dinero. Entonces supongamos que fruto del trabajo nosotros ganamos 1.000 lempiras. Si la ley de reserva fraccionaria dice que el banco tiene que guardar, o sea, asegurar el 10% de lo que nosotros depositamos, entonces en teoría el banco puede prestar 900 lempiras de los 1.000 lempiras que yo deposite. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico para que entendamos cómo esto crea devaluación. Entonces, bueno, aquí tenemos a este sujeto que trabajó y pues se ganó 1.000 lempiras. Y dice, estos 1.000 lempiras, andarlo en billetes no me parece seguro, me pueden asaltar, no los quiero andar conmigo, quiero darlo a un lugar donde van a estar seguros, que no se los van a robar. Entonces voy y los voy a meter en el banco, en una cuenta de ahorros. Entonces este individuo lleva sus 1.000 lempiras al banco. Ahora, en su contabilidad, en la contabilidad del individuo, él tiene 1.000 lempiras. Está en el banco, pero esos 1.000 lempiras son de él. Pero gracias a la ley de la reserva fraccionaria, el banco puede prestar 900 lempiras. Entonces, de los 1.000 lempiras que recibió, viene el banco y le presta 900 lempiras a otra persona. O sea, de los 1.000 lempiras iniciales, esta otra persona ahora tiene 900, pero en sus libros contables, la primera persona todavía tiene 1.000. Entonces, no sé si se dan cuenta lo que pasó. Casi que el banco creó dinero de la nada. O sea, en la práctica agarró los 1.000 lempiras y se los prestó a alguien más. Pero, según la contabilidad, la primera persona todavía es dueña de los 1.000 lempiras. O sea, pues, él hace de cuenta, anda por el mundo y dice, yo tengo 1.000 lempiras. Están en el banco, pero son 1.000 lempiras. La cosa es que de esos 1.000 lempiras, 900 ya no están en el banco. El banco se los prestó a alguien más. Entonces, en los registros, el banco tiene 1.000 lempiras a favor de la primera persona. Ahora, ¿qué pasa con el dinero que se prestó? Esta segunda persona utiliza o sea, fue a sacar el préstamo porque tenía que pagar un servicio que le hicieron. O sea, le repararon el carro y de mano de obra le cobraron 900 lempiras. Entonces ella agarra sus 900 lempiras y se los paga a la persona que le brindó el servicio. Ahora, fíjense lo que pasa. La primera persona todavía tiene en su contabilidad que tiene 1.000 lempiras en el banco. La segunda persona pidió prestados 900 y pagó esos 900 a alguien más. Este tercero, de su ganancia, va al banco y deposita 900 lempiras. Ahora, ¿cuánto dinero tiene el banco en su bóveda? En su bóveda, el banco tiene 1.000 lempiras, pero en su contabilidad, la primera persona tiene 1.000 lempiras que los tiene en el banco y la segunda persona tiene 900 lempiras. ¿Se fijan? O sea, el banco está creando dinero de forma ficticia a través de los préstamos. Aún todavía más, de estos 900 lempiras, si la reserva fraccionaria es el 10%, el banco todavía puede prestar 810 lempiras sobre los 900 que obtuvo de los 1.000 lempiras que le depositaron al inicio. Entonces le puede prestar a alguien más 810 lempiras. Y esta cuarta persona utiliza esos 810 lempiras para pagarle a alguien más y esta otra persona que recibe los 810 lempiras puede ir y depositarlos al banco. Entonces, el banco en su bóveda sigue teniendo 1.000 lempiras, pero le debe 1.000 lempiras al primer individuo, 900 al segundo y eh, 810 a un quinto. O sea, el primero, el tercero y el quinto tienen dinero en el banco, pero el banco solo tiene 1.000 lempiras, porque a partir de los préstamos,
el banco crea dinero ficticio. O sea, porque al final de estos 1.000 lempiras, 900 fueron dados a otra persona, pero en su libreta de ahorro aún siguen figurando esos 1.000 lempiras. No aparecen solo 100, sino que siguen 1.000 lempiras. Entonces, así es como se va creando inflación, porque se va creando más dinero a través de los préstamos, pero en realidad no, se supone que el dinero aún sigue estando en la cuenta de nosotros que hemos depositado nuestro dinero en el banco. Ahora, claro, estos préstamos tienen sus ventajas. Estos préstamos agilizan la economía. Ahora, imagínense cuántas familias dependen de este sistema. O sea, el banco crea dinero, da préstamos, esto facilita que los empresarios puedan comprar más maquinaria, puedan comprar más mercadería, hacer andar sus negocios, que tengan ganancias y pues agiliza la economía, ¿no? No tienen que estar ahorrando tanto tiempo para poder alcanzar sus metas, pero lo que sucede es que se crea inflación porque si se fijan, se va creando más dinero. Y aquí es donde entran nuevamente los bancos centrales. Imagínense cuántas empresas, cuántos negocios dependen de los préstamos que otorgan los bancos. O sea, la mayoría de las empresas pues utilizan el dinero que el banco les presta para poder operar. Entonces, se dice que los bancos son muy grandes para fallar. ¿Recuerdan lo que pasó en 2008 cuando reventó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y tuvimos, bueno, la recesión más grande en los últimos tiempos? Hubo varios bancos, entre ellos Lehman Brothers, que fueron a la bancarrota, fueron a la quiebra. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Creó paquetes para salvar al banco. Porque si un banco se va a la quiebra, el impacto que tiene en la economía es muy grande, o sea, y lo vamos a sentir todos. Entonces el gobierno, pues lo que dijo es, me sale más barato salvar al banco que ver todas las consecuencias macroeconómicas que va a haber, porque, o sea, es mucha gente que va a perder su dinero en los ahorros. eh, no va a haber la capacidad que tengan los empresarios de conseguir préstamos. Entonces, pues lo más barato que tiene que hacer el gobierno es darle dinero al banco para que subsista, que tener que después crear dinero para pagarle a la gente que ha ahorrado en el banco como para compensarlos, es mucho más. Entonces, por eso cuando los gobiernos dependen que su economía se mantenga estable, dependen de que los bancos no fallen. Por eso se dice que los bancos son muy grandes para fallar y si fallan, pues van a ir los gobiernos y van a ver cómo hacen un paquete para salvarlos. Ahora, pase lo que pase, los dueños de los bancos no sufren. O sea, si se va a la bancarrota el banco, quien pierde es el banco. Ellos no arriesgan su dinero. Quienes pierden son la gente que depositó su dinero en el banco. O sea, el banco va a decir, fuimos a la bancarrota, no tenemos dinero para pagarle lo que ustedes depositaron con nosotros. Y esto fue culpa de la crisis. Entonces vienen los gobiernos y le dan paquetes de incentivo a los bancos para que no vayan a la bancarrota y la economía siga funcionando, no sufra. Ahora, ya creo que ya tenemos claro qué son los bancos comerciales, o sea, todos hemos ido y hemos depositado nuestro dinero ahí y hemos sacado préstamos con los bancos comerciales. Ahora, ¿qué son los bancos centrales? Como ya vimos, en 1933 se creó la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Y los bancos centrales no son el gobierno, son un ente, sí, que depende del gobierno, pero es un ente autónomo, o sea, es un ente que está aparte, no está dentro de el gobierno y es el encargado
de supervisar la salud financiera de los países. Entonces, digamos, una de las funciones que tiene el Banco Central es ver la tasa de cambio del empira al dólar y están monitoreando eso. Pero otra función principal es ver la economía. Entonces, en este tema de la reserva fraccionaria, se les pide a los bancos comerciales que depositen una parte de del dinero que tienen depositado de sus cuentavientes, que lo depositen en cuentas de los bancos centrales. Y así los bancos centrales pueden asegurarse de que hay algo de liquidez que van a tener los bancos. Liquidez es dinero disponible para pagar. Así se aseguran de que tienen suficiente liquidez para operar, tanto para pagarle su dinero a alguien que haya depositado, o sea, que le pueda devolver, como para poder hacer negocios. Supongamos que un banco no tiene suficientes depósitos, pero tiene gente que va a pedir créditos. O sea, el Banco Central sirve también para mover el dinero de un banco que tiene muchos depósitos y pocos créditos a un banco que tiene pocos depósitos y muchos créditos. Obviamente, se le paga al otro banco porque está prestando su dinero. Entonces, el Banco Central paga algo de interés a los bancos por ese dinero que tienen en reserva porque los otros bancos pueden utilizarlo. Esto se le llama encaje financiero o encaje bancario, de que hay como una reserva grande que todos los bancos depositan ahí dinero y pues un banco que necesite prestar dinero y no tiene puede sacarlo de aquí y lo presta. Entonces, así van generando interés. Otra función que tienen los bancos centrales es que ya vimos cómo a través de los préstamos y del sistema de la reserva fraccionaria, los bancos van creando dinero ficticio. Entonces llega un punto en que no hay suficiente circulante en el país para pagar o ya sea los préstamos o para pagarle el dinero a los cuentavientes. O sea, si ya vemos que los cuentavientes está subiendo la cantidad de retiros que ellos quieren hacer, entonces viene el Banco Central y lo que puede hacer, una de las acciones que podría hacer el Banco Central es imprimir más dinero para que haya suficiente dinero y se pueda pagar lo que el banco debe, o sea, los bancos comerciales. La desventaja grandísima de que se pueda imprimir más dinero, o sea, y quien tiene la autoridad en cada país de imprimir más dinero son los bancos centrales. Y lo hacen por este tema del encaje bancario y la reserva fraccionaria. Entonces, imprimen más dinero, pero esto lo que sucede es que hace que haya más dinero y que cada billete valga menos. Y esto contribuye a la inflación. Entonces, ahora lo que vamos a ver es quiénes son los actores dentro de este sistema. Primero está el gobierno, ¿no? El gobierno que crea leyes, que eh, encarga de ejecutar proyectos. Entonces, está el gobierno, pero el gobierno no tiene poder sobre el dinero, sino que tiene un ente que depende del gobierno, pero no es el gobierno, que es el Banco Central. Y la función del Banco Central es administrar, manejar la política monetaria. Y después de los bancos centrales están los bancos comerciales, que son los que efectivamente ejecutan. Entonces, el gobierno emite regulaciones sobre los bancos comerciales, pero ellos tienen cuentas en el Banco Central y es el Banco Central el que decide la política monetaria. Entonces, se vean, el Banco Central tiene mucho poder porque puede decidir, el Banco Central puede decidir que hay mucho circulante en el mercado y puede agarrar los depósitos y se puede quedar con ellos. No sé si han escuchado sobre el corralito que pasó en Argentina. Esto fue el siglo pasado. Entonces, había pocos dólares y poca inversión en Argentina en aquellos tiempos.
Entonces, la ley Corralito lo que hacía es que les dijo a los argentinos que ellos no podían mover su dinero afuera de Argentina. O sea, no podían, ellos iban a depositar y estaba prohibido que retiraran. Lo que quería el gobierno de Argentina era que el dinero se quedara dentro de Argentina, para que vean cuál es el poder que tienen los bancos centrales. Luego están los millonarios, que los millonarios pues se aprovechan de este sistema. Ellos tienen acceso a créditos de dinero de nosotros que depositamos nuestro dinero en el banco. Y ellos pueden hacer más ganancias con dinero prestado nuestro. Y al final estamos nosotros, los usuarios regulares, que no tenemos tanto acceso como los ricos a este sistema. Y a través de su poder económico, pues los ricos también pueden influenciar al Banco Central para que promueva o no algunas acciones de su política monetaria. Y esto pues al final vemos que repercute como inflación, mayores beneficios para algunas clases económicas o algunos sectores, y pues al final vemos cómo nuestro dinero va perdiendo valor. En Honduras se dice, bueno, hasta 2023, que la devaluación promedio era de 15% anual. Entonces, nosotros cada año teníamos 15% menos poder adquisitivo con la misma cantidad de dinero. Entonces, este es como lo vimos cuando vimos las ventajas y desventajas. El principal problema del fiat, del dinero fiat, que es propenso para que se pueda utilizar de esta forma, en este sistema con encaje bancario, con reserva fraccionaria, el sistema que ya vimos de los préstamos que crea inflación y nosotros pues vamos teniendo menos poder adquisitivo. Ahora, ¿cuál es el futuro del dinero fiat? Pues ahora con la tecnología y con todos los avances que hemos tenido, pues ya están empezando a surgir las monedas digitales de bancos centrales, o CBDC, por sus siglas en inglés, Central Bank Digital Currency. Son el próximo paso y ya hay países que han comenzado a emitir sus monedas digitales. Por ejemplo, China. Y lo que estamos viendo es que estos gobiernos que ya comenzaron a emitir sus monedas digitales, lo que ellos hacen es que mantienen un mayor control, un control más estricto sobre la economía. Entonces, bueno, no es lo que tenemos nosotros, por ejemplo, que nosotros depositamos y electrónicamente podemos mover ese dinero. Se supone que cuando nosotros hacemos transacciones en la banca en línea, así como antes los billetes estaban respaldados por el oro, ahora las transacciones que nosotros hacemos de mover el dinero a través de la banca en línea está respaldado por billetes. O sea, yo vengo, agarro estos lempiras que yo tengo aquí, agarro estos lempiras que yo tengo aquí, los llevo al banco, los deposito en una cuenta. Tengo que haber depositado estos billetes en mi cuenta para después poder moverlos eh, a través de la banca en línea, a través de internet, pero representa movimientos de dinero físico que existen. Mientras que con estos CBDC, pues es dinero digital, 100%, no respalda billetes. Y los gobiernos tienen la capacidad de rastrear, como todo está en Internet, y ellos tienen acceso a los registros, como ellos tienen la superintendencia del sistema financiero, tienen la capacidad de financiar, de rastrear a dónde se mueve el dinero todo el tiempo. Y pues aquí ya hemos visto eh, qué es el dinero fiat y quién lo controla. Entonces, espero que les quede claro. Y si tienen dudas, pues lo pueden ir dejando en los comentarios y vamos a ir aclarando
eh, todo este tema. Eh, Espero que les haya quedado claro, que les sirva. Y ya el próximo tema ya vamos a ir viendo cómo es que las criptomonedas, bueno, cómo es que el Bitcoin propone soluciones a estos problemas que tiene el fiat.